Ok, hola. Nosotros somos David Lara, Valeria Salas y yo, Marina Fierro, y vamos a hablar de la clasificación de grupos finitos. Nuestra presentación va a estar dividida en 5 grandes temas. Primero una introducción, luego hablaremos del gran teorema de clasificación de grupos finitos. Posteriormente daremos algunos teoremas para la clasificación de grupos. Luego hablaremos de grupos importantes y finalmente una breve introducción a lo que es el grupo monstruo. Bueno, empezaré yo hablando sobre el contexto histórico sobre la clasificación de grupos finitos. El estudio de grupos finitos simples noabeliano se remonta a 1830, donde Galois se dio cuenta de la importancia de la clasificación de este tipo de grupos para resolver ecuaciones polinomiales radicales y descubrió que los grupos alternantes con n mayor o igual a 5 son simples. Además, construyó los grupos lineales proyectivos. Posteriormente, se planteó el teorema de Jordan-Holder, que estableció que dos series de composición cualesquiera de un mismo grupo tienen el mismo largo y los mismos factores de composición. Una serie de descomposición es una serie de subgrupos normales de G de la forma H sub I, siendo H sub I menos 1 subgrupo normal de H sub I, donde H sub I es el grupo normal de H, maximal de H sub I más 1. Este teorema puso a la luz que todo grupo finito se construye a partir de grupos simples. En 1861, el matemático francés Mathieu descubrió 5 grupos simples que no eran alternados y que futuramente tampoco se clasificarían como grupos de Lie. Y muchos años más tarde serían llamados esporádicos, los cuales son los M11 y M12. En 1870, el matemático francés Camille Jordan publica Traité de Substitutions, un libro en donde se encuentran las subconstrucciones de los grupos simples, es decir, una caracterización de los grupos lineales proyectivos para todo número n. En 1872 se publicaron los teoremas de Silo, que proporcionaron las primeras herramientas para la clasificación de grupos simples. En el siglo XX, finalmente empezó a surgir formalmente el tratamiento de esta clasificación. En especial fue el notable trabajo de L. E. Dickson, que construyó grupos finitos simples análogos a los grupos A sub n, B sub n, C sub n, D sub n, G sub 2 y E sub 6, que eran los tipos de álgebras de Lie logradas por Wilhelm Killing. Sin embargo, Dickson logró construir grupos análogos para álgebras de Lie tipo F sub 4, E sub 7 y E sub 8. Y no fue hasta medio siglo después que Chavalet hizo una construcción uniforme para todos estos grupos, y su trabajo hizo un gran aporte para la conformación de los grupos clásicos. Finalmente, el que dio forma y fue el principal arquitecto de la clasificación de grupos simples fue el matemático americano Daniel Goldstein, quien en su libro Finite Groups reúne toda esta teoría, aclamando que la clasificación estaba culminada. Bueno, ahora veremos el gran teorema de clasificación de grupos simples. Este teorema establece que cada grupo finito simple es isomorfo a uno de los siguientes tipos de grupos que les vamos a hablar. Son 5 tipos. El primero son los grupos cíclicos, S sub P, donde P es un número primo y es el orden del grupo. Los segundos son los grupos alternantes, A sub N, donde N es el orden del grupo. Los terceros son los grupos clásicos, que se dividen en 4 subgrupos: los lineales, los unitarios, los simplécticos y los ortogonales, que son los que pueden ver en la diapositiva. Eh, También están los grupos de Lie, que se clasifican en grupos excepcionales de Lie, grupos no excepcionales de Lie y los grupos de Tits. Por último, encontramos el último grupo de tipo de grupo, que son los grupos esporádicos, que en total son 26. Son los grupos finitos simples que no se pueden clasificar dentro de los anteriores tipos de grupos, y estos son 5. Los 5 grupos de Matthew, los 7 grupos de Lich-Lattice, los 3 grupos de Fisher, los 5 grupos monstruos y los 6 pares. Ahora daremos unos pequeños teoremas que nos ayudarán a la clasificación de los grupos de orden menor o igual a 15. Entonces, estas proposiciones las tomamos del libro Hungerford.
La proposición 1 nos dice que si son P y Q dos números primos tales que P es mayor a Q, y si Q no divide al número anterior de P, o sea P menos 1, entonces todo grupo de orden P por Q es isomorfo al grupo cíclico Z sub P por Q. Si Q divide a P menos 1, entonces hay exactamente dos grupos distintos de orden P por Q. El grupo cíclico Z sub P sub Q y un grupo nobeliano K generado por elementos C y D, tales que el orden de C es igual a P, el orden de D es igual a Q y el producto de D con C es igual a C a una potencia S por D, donde S es un número que no es congruente con 1 módulo P, pero S con la multiplicación de Q si es congruente módulo 1, congruente con 1 módulo P. La segunda proposición que tomamos del Hungerford establece que si P es un primo impar, entonces todo grupo de orden 2P es isomorfo a un grupo cíclico Z sub 2P, donde 2P es el orden, o al grupo dihedral DP, donde P también es el orden. La proposición 3 nos dice que existen exactamente dos grupos nobelianos distintos de orden 8, los cuales son el grupo cuaternión Q8 y el grupo dihedral D4. Cualquier otro grupo existente de orden 8 no abeliano será isomorfo a uno de estos dos. La proposición 4 es muy similar a la 3 y nos dice que existen exactamente tres grupos no abelianos de orden 12, los cuales son el grupo dihedral D6, el grupo alternante A7 y un grupo T generado por los elementos A y B, tales que el orden de A es 6, B a la 2 es igual a la 3 y B por A es igual a la menos 1 por B. Este último grupo T se encuentra definido en la página 98 del libro Hungerford en la proposición 6.4. Lo próximo que veremos, lo que estamos viendo a continuación es la tabla de los grupos de orden menor o igual a 15, donde podemos ver que está el grupo, pues, en orden 1 está solamente el grupo generado por la identidad. En cualquier grupo generado por la identidad va a ser isomorfo a este. Podemos ver que están todos los zetas para Zn, si está Z2, Z3, Z4, pero podemos resaltar grupos tales como los dihederales, en el caso de orden 6, el dihederal de 3, el dihederal de 4 en orden 8, el dihederal de 6 en orden 12. También podemos destacar los grupos alternantes, en el 12, los cuaterniones de orden 8, que es Q8, y el grupo T, que ya lo nombramos, de orden 12. Ok, ahora hablaremos del grupo monstruo. Este es el grupo simple, esporádico y conocido más grande, y es por su enorme tamaño que recibe ese nombre. Como pueden ver en la diapositiva, ese es el orden de este grupo, y este número es aproximadamente similar al número de partículas elementales de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Bueno, entonces, ¿cómo surgió este grupo? En 1968 aparecen los grupos de Conway. Posteriormente, en 1973, Fisher y Grease pronostican la existencia de un grupo simple con el orden del monstruo. En 1977, Conway y Norton conjeturan que dicho grupo, de existir, tendría una representación de grado 196.883. Y Fisher, Livingston y Tom calculan la tabla de caracteres del grupo, que sería un arreglo de 194 por 194. Y finalmente, en 1982, Grease da la primera construcción del grupo, demostrando así su existencia. Bueno, a modo de conclusión, podemos observar que la clasificación de grupos simples constituye una parte fundamental de la teoría de grupos, y aunque se considera que el gran teorema contiene todo sobre esta, está culminado. En la opinión de nosotros, es posible hacer más exploraciones acerca de la variedad y la naturaleza de los grupos, en especial en el área de los grupos de orden mayor a 15.
Y eso sería por todo. Muchas gracias.